El día de hoy les vamos a presentar el caso del paciente de Tan. Antes de iniciar con el caso tenemos que hablar de Paul Broca, quien fue un cirujano y antropólogo francés. Nació el 28 de junio de 1824 en Sainte-Foy-la-Grande. Cursó estudios de medicina en París donde dio clases de patología quirúrgica. Prestigioso investigador médico, en especial por su descubrimiento del centro del habla, conocido como área de Broca, en el cerebro humano y por su trabajo sobre la afasia. Era cirujano de la Facultad de Medicina. Cirujano de los hospitales de Saint-Antoine-y-Pitié, un hombre de gran habilidad y dotado de muchos recursos en su mente. Sin embargo, ilustró su nombre, más como un erudito que como un profesional. Es el fundador de la Escuela Antropológica Moderna y el creador de la Sociedad de Antropología, cuyo objetivo es estudiar todas las cuestiones relacionadas con la historia natural del hombre, su origen, sus transformaciones a través de las edades. El cerebro fue especialmente el objeto de sus estudios de predilección. Estaba preparando una extensa monografía sobre la morfología de este órgano, cuando sucumbió a la ruptura de un aneurisma, un afecto por el estudio y el tratamiento del cual había publicado investigaciones muy notables. Paul Broca es autor de muchos libros, entre los que se encuentran estudios sobre resucitación de animales, memorias sobre hibridez animal y humana, instrucciones generales para la investigación antropológica, craneología y craneometría, historia del mundo, orden de los primates, sus investigaciones sobre la topografía cráneo-cerebral, el índice orbital, el ángulo orbital occipital, etc. Broca se ha extendido a lo largo de muchas obras, cuya evolución ha sido muy provechosa para el progreso de la mente humana. Ya en 1857, publicó un libro sobre la futilidad de las estadísticas en medicina y terapéutica. Hizo un buen uso de esta ciencia en su famoso tratado sobre aneurismas. Lo disfrutó más y más a lo largo de su vida. Sus investigaciones sobre la llamada degeneración de la edad, sobre la mortalidad de los bebés, muestran que si consideraba las estadísticas, no se trataba solo de su reputación, sino que la practicaba por su cuenta. Dijo de ella en términos excelentes: las estadísticas son la anatomía y la fisiología del cuerpo social, sin las cuales solo aceptamos grupos pequeños. Nuestros juicios son solo impresiones, y cuando estas impresiones no lo hacen, no nos engañen, solo nos hacen conocer de manera imperfecta hechos que son solo parciales y cuyas leyes se nos escapan. Fue en 1861 que Broca comenzó su admirable investigación sobre el cerebro. En 4 memorias sucesivas, explicó por qué, a pesar de la caída del sistema frenológico de Gall, cree que el cerebro no es, como muchos pensaron entonces, un órgano indiviso en el que las diferentes facultades no tienen un lugar determinado. Él, por el contrario, emitió esta doctrina, según la cual las circunvoluciones fundamentales de los hemisferios cerebrales son órganos distintos, cada uno con funciones particulares. Un poco más tarde, se dio cuenta de que la totalidad de las circunvoluciones cerebrales no constituyen un solo órgano, sino varios órganos o varios grupos de órganos, y que hay en el cerebro grandes regiones separadas correspondientes a las áreas del cerebro. Luego se preocupó por distinguir estas grandes regiones cerebrales y cómo reconocer su correspondencia con las principales regiones de la mente. Indicó el método a seguir y comprometerse con éxito. En agosto de 1861, dio la autopsia de un hombre que había perdido la facultad del lenguaje durante 21 años. El cerebro de este individuo se vio profundamente afectado por el ablandamiento, la causa final de la muerte. Sin embargo, por un análisis delicado, Broca fue llevado a creer que el asiento original de la alteración estaba en la mitad posterior de la tercera convolución frontal izquierda. Los hechos sucesivos corroboraron esta evaluación, y la nueva doctrina, reconocida a primera vista por Broca, fue ratificada por la experimentación y aceptada universalmente. En la década de 1860 el cirujano francés Paul Broca fue consultado acerca de Le Borgne, un paciente de 51 años que presentaba hemiplegia derecha y destacaba por no haber presentado la producción de lenguaje por muchos años. Cada vez que Le Borgne intentaba decir una frase o responder a preguntas solo tenía la capacidad para producir una única sílaba repetitiva tan, la cual expresaba a menudo de forma repetitiva tan. Aunque el lenguaje se encontraba limitado a la producción de esta única sílaba,
Podía variar la entonación y prosodia en su habla y sus intentos comunicativos. Se encontraban acompañados de gestos expresivos, sin embargo, no podía expresar ninguna palabra o frase reconocible. Por otro lado, la comprensión del lenguaje parecía estar preservada, puesto que el paciente Le Borgne no presentaba dificultades para el seguimiento de instrucciones tanto de forma verbal como escrita. Le Borgne falleció debido a un cuadro de gangrena y durante la realización de la necropsia se encontraron lesiones secundarias a un tumor en la superficie del lóbulo frontal izquierda, entre el segundo y tercer giro frontal. Con esta información forense, e influenciado por la frenología y a partir del perfil encontrado, Broca postuló que el daño en la zona frontal del hemisferio izquierdo produce alteración del lenguaje en su forma expresiva, lo cual puede mantener intacta su capacidad comprensiva. A su muerte, el 17 de abril de 1861, el Dr. Broca realizó la autopsia y pudo observar una malformación en el lóbulo frontal izquierdo, concluyendo que esta debía ser el área encargada de la producción del habla. Dicho hallazgo ha sido considerado como clave en la historia de las neurociencias y se convirtió en la evidencia dispensable para persuadir a la comunidad científica de la localización de dicha función. Actualmente conocemos a esta región cerebral como área de Broca y a los problemas de producción de lenguaje como afasia de Broca en homenaje a la más que relevante aportación. Además, gracias a la evidencia de la lesión en el cerebro de Le Borgne, los académicos repararon en la importancia que la corteza cerebral tiene en las funciones mentales, puesto que anteriormente se había creído que éstas se localizaban únicamente en áreas más profundas del encéfalo, y que el córtex poseía una función únicamente vascular. A diferencia de lo que ocurre con otros casos relevantes en la neuropsicología del paciente Le Borgne, se preservó cuidadosamente su cerebro para la posteridad, siendo conservado actualmente en el Museo Dupuytren de París. Esto ha permitido realizar un estudio más profundo del que llevara en su día el Dr. Broca, con técnicas modernas de las que él no disponía, facilitando concretar la ubicación detallada de la lesión. De estos estudios más recientes sabemos que el daño en el lóbulo frontal del cerebro de Le Borgne era más extensa y profunda de lo que Broca estableció en su examen. Hoy en día sabemos de la importancia de esta y otras áreas en los procesos de lenguaje. Aún así, la concepción que poseemos del funcionamiento cerebral va más allá del puro localizacionismo, apuntando hacia las redes y conexiones entre áreas, y de las que por el momento nos queda mucho por conocer.
Sí. ¿Ya estás grabando? Sí, desde hace... Llevo 50 segundos. Ya.